Ahora sí. Bueno, continuando con la parte de ejemplos de estática, vamos a hacer un primer ejemplo de aplicación práctica. Dice, la figura se muestra dos esferas A y B de peso 6 y 2 newton respectivamente en equilibrio. Determinar la reacción de la pared lisa sobre la esfera y la tensión de la cuerda. Ya, entonces, por si acaso este problema lo tienen en mi libro, ya que está disponible, lo pueden conseguir en la fotocopiadora cerca de la universidad. Entonces lo tienen aquí disponible. Este problema ya está resuelto, pero me ayuda muchísimo, muchísimo para hacer entender la primera condición de equilibrio. Entonces, si tenemos aquí dos esferas, lo que me están preguntando, bueno, me están dando su peso de cada uno, y entonces supongo acá que tengo el peso de A, ¿no?, que está hacia abajo, y el peso de B, ¿ya? El peso de B. Entonces, tengo el peso de A por acá, lo voy a anotar, peso de A, y luego tengo el peso de B, ¿está bien? Peso de B. En equilibrio, ¿no? Dice que está, que no se cae, se quedó ahí por alguna razón. Determinar, algo más. Determinar la reacción de la pared lisa, me dice. O sea, que aquí no existe un coeficiente de rozamiento, entonces no hay una fuerza de rozamiento. Si lo hubiera, ¿no?, tendríamos que identificar hacia dónde va, si hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? En este caso no hay, más bien. Y lo que nos están pidiendo es, dice, determinar la reacción, pero de la pared lisa que está, ¿no? O sea, entre B y la pared hay una reacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar esa reacción. Lo voy a poner en rojo y coloco un vector perpendicular a la superficie de contacto, donde esta sería mi normal, ¿vale? Sería la normal N. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, hallar la normal N o hallar la reacción, ¿sí? Normal o reacción con la pared lisa. Solamente eso. Ahora, es cierto y muy cierto que aquí, entre A y B, tenemos otra reacción, ¿no ve? R, ¿cierto? Más o menos tendría que ser así, ¿no? A ver, para ser más precisos con el ratón. Aquí tendría que estar R y aquí tendría que estar también R, ¿no ve? Lo que hemos aprendido del diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Aquí habría un R y aquí habría otro R. El mismo R, ¿no ve? Pero con sentido opuesto. Pero ojo que no nos están pidiendo esa reacción, nos están pidiendo solamente el, la normal que va con la pared. Entonces, ya quedó claro, ¿ya? Lo estoy volando esto porque no nos interesa, ¿está bien? Y además nos piden allá la tensión de la cuerda. Pero quiero volver a ahondar en este problema, específicamente en esta parte. Voy a volver a hacer el diagrama rápidamente, pero ahora voy a hacer algo muy importante. Fíjense, como no me interesa la reacción en esos dos cuerpos, voy a suponer que es solamente una esfera, ¿ya? Es solamente una esfera. Y voy a suponer que la esfera es igual, aquí voy a suponer un solo vector, ya no los dos vectores del peso, porque se supone que ahora lo estoy considerando como si fuera uno solo, ¿no? Entonces voy a decir ahora el peso de A, ya, el peso de A más el peso de B, como si fuera un solo cuerpo. Y está bien, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no ve? Espero que todos me estén entendiendo hasta ahí. No estoy haciendo nada extraño, ¿no? No se olviden que hemos aprendido que un sistema mecánico se puede representar como individualmente o como uno solo. Y entonces aquí lo estoy representando como uno solo. Aquí tenemos la cuerda y aquí tenemos el ángulo. Eso se mantiene, ¿no? Se mantiene al mismo cuerpo. Aquí sigo teniendo el ángulo y aquí la tensión. Si quiero diagramar a la tensión, entonces hago una flecha para acá. Voy a hacer con otro color para que se note mejor. Tendría que dibujar la tensión por aquí, ¿no? Aquí. Y tendría que dibujar aquí la normal. Fíjense. Entonces es lo mismo en realidad, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Tenemos tres vectores. Bueno, tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, ¿no? Espero que el problema se haya entendido también lo de poner como un solo sistema mecánico y no como dos cuerpos, sino como un solo cuerpo, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos ya a detallar un poco más el problema. Que no es muy complicado. El diagrama nuevamente, los pesos y nos están pidiendo la reacción con la pared. En realidad debería ser N, ¿no? Ya nosotros lo hemos puesto como N, ¿ya? Este mismo gráfico, ¿ya? Entonces, el diagrama ya lo hemos hecho, ¿sí? Ya no lo vamos a hacer acá, ¿está bien? Entonces, lo que tendríamos nosotros es este nuevo
diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que es el que ha dibujado hace un momento. La diferencia es que mi diagrama de cuerpo libre era un poco especial porque yo lo tenía aquí los dos pesos, ¿no ve? Aquí un peso y aquí otro peso. Pero si lo sumaba, me dan como un solo vector, porque este vector yo puedo agarrar y lo puedo mover acá como continuación de este, ¿no ve? Entonces tengo peso A más peso W. Ahí estaríamos bien, digamos. Luego, la reacción que yo le había puesto una N, una normal, pero entonces le vamos a poner reacción, sería acá, ¿no? Y eso se mantiene, que sería esta de acá, esta reacción, este vector de aquí. Y luego la tensión está aquí, ¿no? Que sería esta tensión. Lo único que estoy haciendo ahora es agarrar y empezar a mover cada uno de los vectores, ¿no? Este vector lo he traído aquí, la reacción lo he traído acá, y el peso más peso A más peso B lo he traído acá, entonces me da el teorema de Lamy, me da, ¿no? Si quieren puedo aplicar el teorema de Lamy. Ahora, también podría hacer otra cosa. A ver, vamos a hacer algo. Fíjense, yo podría agarrar acá, ¿sí? Yo podría agarrar aquí y podría mover, a ver, al vector R lo puedo traer aquí. Voy a poner otro color mejor. Voy a poner aquí al vector R, fíjense. Espero tener buen pulso para hacer esto. Aquí. Es el mismo vector R. Y a este vector peso A más peso B lo voy a traer acá. ¿Ya? ¿Está bien? Alguien una vez me preguntó, ingeniero, pero este vector es más largo, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Ya? Digamos, es más largo este vector. ¿Qué pasa si este vector es más grande? Y estos dos vectores no coinciden, o sea, no va a formar un triángulo rectángulo como lo usted está dibujando. Bueno, en realidad debería formar, ¿no? Porque si decimos que está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y para que esté igual a cero, tiene que formar aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Para que esté igual a cero, ¿no? Porque aquí ya forman los 37 grados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a dibujar todos los ángulos y vamos a ver, yo sé que lo puedo resolver por varios métodos, incluso por Pitágoras, directamente hallando, o sea, se puede hacer por varios métodos, pero yo quiero este problema que lo resolvamos por el teorema de Lamy, ¿ya? Solamente para ejemplificar un poco los ángulos, ¿ya? Nuevamente, se puede resolver más directamente este problema. No estoy explicando ahorita la forma de resolver rápido el problema, sino estoy explicando teoría un poco, consolidando lo que hemos aprendido hace un momento. Entonces, fíjense, lo que yo tengo ahora es aquí un ángulo, tengo una vertical paralela a esta otra, ¿no? Entonces, quiere decir que este ángulo de 37 grados yo lo traslado acá, porque necesito los ángulos de todas las fuerzas que están enfrente, ¿no? Necesito esas fuerzas, porque sí o sí necesito para poder aplicar el teorema de Lamy. Entonces voy a identificar esos ángulos. Inicialmente aquí tengo los 37 grados, ¿sí? Se están replicando, ¿no? Aquí sería, ¿ya? Los 37 grados. Pero si estos 37 grados y aquí sí o sí tenemos que tener 90 grados, entonces 90 más 37 tendría que ser en total los 127 que acabo de dibujar acá. 127 grados, ¿no ven? Para este otro lado, ¿sí? Hacemos lo mismo. Hago una línea segmentada por acá si quieren. ¿Cuántos grados tengo acá? ¿Cuántos tendría? 37, ¿no? Los 37 de acá. 37, ¿sí? Pero tendría que restar 90. Para tener este ángulo de acá necesito saber 90 menos 37 y luego sumarle los otros 90 de acá. Esa sumatoria de 90 menos ese 37 y más los 90 de acá me da 143. Y aquí es fácil, tengo directamente los 90 grados. Entonces, de esta forma yo puedo hallar todos los ángulos que se requieren para poder aplicar el teorema de Lamy. ¿Ya? Y vemos acá lo que necesitamos, ¿no? El ángulo entre la tensión y la reacción, 127. El ángulo entre la tensión y los dos pesos, 143. Y el ángulo entre la reacción y los dos pesos, 90 grados. Y básicamente lo que tengo es todos los ángulos que necesito, ¿no? Y a partir de ahí ya puedo aplicar el teorema de Lamy. Fíjense acá, digo, reacción es igual o sobre la reacción sobre el seno, la reacción sobre el seno del ángulo opuesto. El seno del ángulo opuesto es 143. Entonces, R sobre seno en 143. ¿Ya? Luego tengo seno de 33. Aquí está mal, ¿no? Aquí está mal. Aquí hubo un copy-paste que está mal. ¿Ya? Me salté esto, me salté. Esto acá me salté. ¿Ya?
Me salté esta parte. Entonces decimos igual al, ahora decimos a la una fuerza, por ejemplo, puede ser el peso de A más el peso de B sobre el seno del ángulo opuesto. Vemos al frente, el ángulo opuesto sería 127, ¿no ven? ¿Sí? 127. Entonces decimos peso de A más peso de B sobre el seno de 27 va a ser igual al término anterior. Es más, podríamos decir igual acá, igual a la tensión sobre el seno de 90, ¿no? Tensión acá está la fuerza, el ángulo opuesto sería 90, ¿ok? Entonces aquí yo no necesito porque en realidad lo único que estoy haciendo es encontrar la reacción, ¿no? Reemplazo peso de A y peso de B acá, que sería 6 más 2, ¿no? Este seno 143 lo paso a multiplicar, está pasando a multiplicar, seno 127 se queda y podría encontrar la reacción que sería igual a 6 newton, ¿ya? De la misma forma yo tendría que hacer para hallar la tensión, ¿ya? Entonces, se me fue aquí, he copiado mal la diapositiva, ¿ya? Pero aquí debería ser igual. Aquí debería ser tensión, ¿no? Si quiero tensión. Aquí debería colocar sobre, a ver, que alguien me ayude. Ya lo dije, pero por favor alguien me puede ayudar. ¿Seno de cuánto pondría acá? De 90. De 90. Seno de 90, muchas gracias. Seno de 90, ¿no? Y listo. Ahora, ¿cómo hallo la tensión? Seno de 90. Sí, así es, seno de 90. Bueno, entonces yo podría ya de cualquier forma, ¿no? Igualo todo este término con, si quieren, con reacción, porque ya tengo la reacción, o si quieren con esta otra ecuación. Y hallan la tensión. ¿Ya? Alguien me dirá, pero ingeniero, eso es muy sencillo, eso no entra en un examen. Fíjense el examen de la anterior gestión. Y vean, la mayoría, pero yo les digo un 90% le peló en que no sabía hacer estas cositas de acá, de los ángulos. O sea, sabían hacer el teorema del ángulo, pero los senos le pelaron. ¿Ya? Se equivocaron. Por eso es que tal vez nosotros los docentes de ingeniería, como ya nosotros sabemos cómo ustedes responden los exámenes, les recomendamos que lo que no tienen que fallar, ¿no? Los que fallan ahora algo en este semestre les vamos a recomendar para el siguiente semestre. Y así es como vamos creciendo, ¿no? Vamos siempre mejorando nuestra forma de enseñanza y vemos las debilidades de los alumnos. Y esta es una gran debilidad. Así que repasen esta parte, busquen otros ejemplos, ¿ok? Bueno, entonces, como ya está, ustedes van a ver cuánto vale la atención, por favor. Es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Para novatos, yo diría, ¿ya? Vamos a otro problema, un problema número 2, donde dice si el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la lámina homogénea, ¿ya? Este es el bloque y la lámina homogénea, es de 1 sobre raíz de 3, o sea, ese es el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Por eso no se desliza el bloque, está en equilibrio, ¿no? Aquí vemos la barra inclinada, tiene 2 pesos con una polea colgadas ahí, hace que se mantenga en equilibrio la barra. Pero el bloque también se mantiene en equilibrio porque tiene un coeficiente de rozamiento que hace de que hay una fuerza contraria al posible movimiento que va a ser hacia abajo, hace que este cuerpo no se deslice, ¿no? Lo que me están preguntando, ¿qué ángulo debería tener esta barra para que este cuerpo no caiga? ¿Ya? De hecho, nos dan aquí una longitud en donde se encuentra el bloque. Básicamente nos quiere decir que está justo a la mitad de la barra, nada más. Eso nos quiere decir eso. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hacemos es ver los datos, diagramar nuevamente el problema. Lo primero que tendríamos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. La pregunta del millón es, ¿a cuál de los 4 cuerpos voy a hacer el diagrama de cuerpo libre? Obvio que no lo voy a hacer a los bloques que están aquí arriba en equilibrio, porque no me están preguntando si ese cuerpo se cae o no, ¿no? Además que tampoco tengo los datos de ese cuerpo, ¿no? El coeficiente de rozamiento solamente está a la barra, entonces al único cuerpo que puedo estudiar es a la barra o al bloque. Pero entre los dos, el que me interesa que no se deslice es el bloque de masa m, entonces voy a solamente estudiar al bloque de masa m. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre solamente de ese cuerpo, ¿sí? Entonces hacemos eso. Aquí está el bloque, ¿ya? Tenemos la normal, ¿sí? Tenemos la normal, porque tenemos una superficie de contacto. El posible desplazamiento sería hacia abajo, pero no se está moviendo, no se olvide. Entonces tenemos una fuerza de rozamiento estática hacia la izquierda, porque el posible movimiento va a ser hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento va a ser contraria a ese posible movimiento. El peso ya lo sabemos, siempre va hacia abajo.
Si hacemos traslación de ángulo, básicamente no estoy trasladando nada, solamente estoy volviendo a diagramar el mismo ángulo. Aquí está la horizontal, aquí está la horizontal, ¿no? Y el ángulo está aquí. Entonces, si formo 90 grados, aquí tengo un ángulo alfa, puede ser cualquier ángulo que ustedes quieran, un ángulo alfa, un ángulo beta, lo que ustedes quieran, y el otro ángulo tendrá que ser el mismo, porque estamos hablando del mismo plano. Entonces aquí se vuelve a replicar tita. Si es así, entonces tendría aquí tita, el peso, el vector peso. Sabemos que si descompongo este vector peso, tengo masa, gravedad o peso por coseno de tita cuando está al lado del ángulo, y al otro lado tendría que ser seno, ¿no? Eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Básicamente he hecho el diagrama de cuerpo libre. Ahora, aquí está el tema. Fíjense, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tendría que ser la única fuerza es la normal, igual a peso coseno de tita. La otra fuerza, la otra sumatoria de fuerzas en X también tendrá que ser igual a 0 y decimos sumatoria de fuerzas en X. La única fuerza sería FR menos de doble seno de tita. Aquí ya no hay aceleración. Es decir, todas las fuerzas que están hacia la izquierda igual a las fuerzas de la derecha. O las resto, si quieren, para dar la fuerza resultante. ¿Ok? Esto hemos aprendido también que FR es igual a nu. Aquí tal vez, por si acaso, ya lo expliqué en el anterior ejemplo, en el anterior tema, pero van a ver un nu S cuando es un coeficiente de rozamiento estático. Y un nu sub K, o sea, una sub K aquí, en el coeficiente de rozamiento cuando sea cinético, ¿ya? Coeficiente de rozamiento cinético. Eso van a ver la diferencia, ¿está bien? Entonces decimos acá, y bueno, yo le coloqué solamente el coeficiente de rozamiento, nu por n, reemplazo la anterior ecuación, tengo una nueva ecuación número 2. Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿ok? Básicamente, solamente he hecho el diagrama de cuerpo libre del cuerpo de masa n. Vuelvo a diagramar y vuelvo a colocar las dos ecuaciones anteriores y digo, reemplazando 1 en 2, porque básicamente aquí no tengo que hacer nada, es solamente agarrar la normal, reemplazar en 2 y mi problema se va a resolver, porque estoy buscando el ángulo y tengo el coeficiente de rozamiento, masa con gravedad se van a ir porque voy a reemplazar, entonces fíjense acá, masa, gravedad se van y me queda solamente nu. Bueno, aquí masa, gravedad se van recién, me queda solamente nu coseno de tita igual a seno de tita. Yo podría pasar a dividir el coseno, sería tangente de tita. Ahí está el ángulo que estoy buscando, nu es dato, y básicamente el problema será resuelto porque voy a hacer tangente o cotangente o a tangente menos 1, lo llevo al otro lado, y tengo tita igual al cotangente de 1 sobre raíz de 3 y habré encontrado el ángulo de 30 grados. Eso no era el problema. No, el problema era bastante sencillo. El problema era realmente identificar lo siguiente, y lo que me interesaba que ustedes vean era que ahora la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿ya? O lo puedo resolver como hemos ido aprendiendo en dinámica lineal, ¿no? Haciendo el diagrama de fuerzas, haciendo la sumatoria de ecuaciones y resolviendo la ecuación. O podríamos resolverlo aplicando vectores, como lo vimos en el ejemplo número 1. El que ustedes quieran, el que les se sientan más cómodos, el que les sea más fácil o el que el problema les permita hacerlo. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? ¿Quedó todo claro? Inge, una pregunta. Dígame. Es en la parte de lo que se hace el diagrama, ¿por qué lo ha descompuesto el peso? Eh, ¿Por qué lo he descompuesto el peso? Ah, bueno, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, yo tenía acá, lo voy a hacer rápido, tenía aquí peso, ¿no es cierto? Y tenía aquí fuerza de rozamiento. ¿Estamos, no ven? ¿Sí? Entonces, todas las fuerzas tienen que estar en un eje, sea en el eje X o sea en el eje Y. Aquí, si veo, este sería mi eje X y aquí sería mi eje Y, ¿no ven? Entonces, la fuerza de rozamiento no está en ningún eje. Tendría que descomponer la fuerza de rozamiento, ¿sí? Para que esté en el eje X o Y. Lo que yo hice fue lo siguiente, es decir, para mí este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Sí? Más que todo para que coincida con la figura. Entonces aquí el peso es el que no está en ningún eje. Por eso lo que hice fue descomponer el peso. Lo descompuse en el eje Y, ¿ya? Perdón, voy a poner la flechita más bonito. Lo descompuse en el eje Y y lo descompuse en el eje X. Y por eso dije, sumatoria de fuerzas en X eran estas dos fuerzas y sumatoria de fuerzas en Y hice estas dos fuerzas de acá, ¿no ve? Que aquí había una normal, por si acaso, ¿no? Voy a quitar esto.
y aquí teníamos a la normal. Entonces, ahora sí, pueden haberlo dejado pueden haberlo dejado el eje cartesiano como estaba y sobre eso descomponer. Solamente que nosotros nos hemos acostumbrado en clase en descomponer en el sentido del movimiento el eje X y la perpendicular el eje Y. Solamente por eso. ¿Está bien? ¿Le quedó alguna duda? Señorita, ¿está bien lo que le respondí o no? ¿Quedó conforme? Es como cuando yo... Entonces, Dígame. perdón, entonces ha tomado el ángulo como el eje de referencia. Ah, ya, muy bien, muy bien. A ver, entonces voy a ver lo siguiente. Miren, no estoy moviendo el cuerpo, lo estoy manteniendo y voy a colocar acá eh, la horizontal. Esta horizontal de acá, ¿no ve? La estoy trasladando aquí, igualito, no tiene por qué cambiar, ¿no ve? El peso que es compuesto, que es ese vector rojo, tiene la misma inclinación que el ángulo tita. Por tanto, el ángulo tita tiene que estar acá. ¿Estamos, señorita, ahí o no? Sí, ¿no veo o no? Sí, Ya, hasta ahí estamos conformes. Entonces, pero fíjense que aquí estaba mi peso. Yo no podía descomponer aquí porque no tengo ningún ángulo. ¿Cómo voy a descomponer? Entonces, cuando se traslada el ángulo, aquí tengo un ángulo alfa. Se supone que este ángulo se repite aquí nuevamente. Eso ya lo hemos aprendido en las primeras clases de vectores. Entonces, siempre que formo 90 grados, fíjense que aquí tengo 90 grados. Aquí seguramente tengo un ángulo tita que desconozco. Aquí tengo, perdón, no tendría que ser tita, tendría que ser alfa, ¿no? Un ángulo alfa que desconozco. Luego tengo el tita que le había comentado ahorita. Como aquí tengo 90 grados, tiene que replicarse lo mismo. Aquí nuevamente alfa, porque estamos hablando del mismo plano. Alfa y aquí nuevamente tita. Y por eso aquí descompuse, como el ángulo está aquí y el vector que estoy descomponiendo está aquí, digo peso por el coseno, porque el ángulo está al lado, coseno de tita. Y al otro lado tendría que ser el seno, ¿no? Y digo peso por el seno de tita. ¿Ok? ¿Le convencí, señorita? ¿Quedó conforme o tiene otra duda? sí, está todo bien, gracias. Excelente, muchas gracias. Ya tengo, ¿cuántos clientes ganados? Bueno, muchos clientes ganados, ¿no? Ya me pasé de los clientes ganados. Tengo 170 registrados en el Classroom. Aquí tengo, ¿cuántos tengo acá? Creo que no vienen todos, ¿no? Algo deben estar haciendo, deben estar durmiendo, ¿no? Bueno, el que se duerme ya sabe, ¿no? Se lo lleva ¿quién se lo lleva? La corriente, ¿no? El cuco. Ya. Bueno, con eso habríamos terminado este ejemplo. Ya les dije, se puede resolver por vectores, por dinámica lineal, como lo hemos ido aprendiendo, pero similar a dinámica lineal, haciendo sumatoria de fuerzas, o podríamos ver otro método de vectores, ¿ok? ¿Cuál es el código de Classroom Inge? No, si no está en mi grupo es que no tiene el código de Classroom. Ahorita aproveche con Ángela, tal vez sea buena gente, y no, es buena gente, pero tal vez le ayude. Ya es buena gente, pero tal vez le ayude, no sé, depende de ella, ¿ya? Ahí está Ángela, es la representante del curso, del grupo, ¿ya? Nuestra compañera que siempre nos ayuda, nuestra estudiante, ¿ya? El siguiente problema dice, si la reacción de A de la pared lisa sobre la barra es de 5 newton. Hay una reacción, dice, si la reacción de A, en la pared lisa, o sea, nos están dando ya un dato importante, ¿no? Aquí, piensen, nos dicen que hay una reacción, ¿ya? Una reacción, qué bueno, eso es bueno. La reacción con la pared, ¿ya? Y luego nos dicen, y la barra uniforme y homogénea que pesa 10 newton. Ah, nos están dando también aquí otro vector, el peso de la barra, ¿no? Y por último nos dicen hallar la magnitud de la fuerza horizontal F que se mantiene en equilibrio, ¿ya? Entonces, esta fuerza nos están pidiendo, ¿ya? No sé, pero me parece que es muy similar al primer ejemplo que hicimos. Les voy a dar como tarea, jóvenes, para que ustedes resuelvan este problema. Vamos a dejar aquí la clase, ¿ya? Hasta esta parte. Les voy a dar exactamente 15 minutos para que resuelvan este problema, ¿ya? Tienen 15 minutos para, si 10 personas en el grupo me mandan la resolución del problema, les voy a mandar la solución así completa, ya cómo deberían haberlo resuelto. Por lo menos 10 personas. Me mandan eso y yo les voy a enviar ya para todos, ya la resolución. Eso.
Segundo punto, antes que se corte, porque ya se va a cortar, les voy a pedir que revisen el Classroom, ¿ya? Les acabo de dejar, ¿ya? Ángela, por favor, antes que se vaya la pantalla, sácale una captura a este problema para que lo resuelvan sus compañeros. Por favor, Ángela, ya se va a cortar. Inge, Ya lo han sacado, ¿no? Dígame, joven, ya se va a cortar. Inge, ¿cuánto sale, perdón? Eso tienen que hacer. En 15 minutos, pásenme lo que hayan hecho mal o bien y yo les voy a decir la respuesta, ¿ya? Les he Sí. dejado el cuestionario de comprensión número 2, ¿ya? Por favor, resuélvanlo. Muchas gracias, se va a cortar en unos segundos, ¿ya? Hasta lo que alcance a mostrarles. Este es el cuestionario. Háganlo, por favor, tienen hasta mañana, pero háganlo hoy día, por favor. La última pregunta, mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo. Gracias, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el